Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo capítulo del libro Patriarcas y Profetas. Hoy, capítulo 59, el primer rey de Israel. Dios había de ser reconocido como la máxima autoridad de Israel. La obra de Moisés, de los 70 ancianos, de los jefes y de los jueces consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios había dado, pero no tenían autoridad alguna para legislar sobre la nación. El Señor previó que Israel desearía un rey, pero no consintió en cambiar en manera alguna los principios en que se había fundado el Estado. Bajo Josué, la nación prosperó mucho, siguiendo los principios de la teocracia, pero el aumento de la población y las relaciones con las demás naciones produjeron un efecto negativo. Israel adoptó costumbres paganas y sacrificó su carácter santo y especial. Llegaron a pensar que serían más fuertes si se unían a un gobierno central. Cuando dejaron de obedecer la ley de Dios, desearon librarse del gobierno de su soberano divino y se extendió el deseo de crear una monarquía. Samuel había sido investido con el triple cargo de juez, profeta y sacerdote, y la nación había sido gobernada con sabiduría y éxito. Su trabajo infatigable y desinteresado había generado prosperidad a Israel. Con el crecimiento de la nación, había compartido la responsabilidad con sus hijos, pero estos no resultaron ser dignos de esa elección. Dios había advertido a los gobernantes para que no recibieran sobornos de ninguna clase, pero los hijos de Samuel actuaron de forma contraria al mandato divino. No imitaban la vida pura y desinteresada de su padre. Él, al igual que Elí, había sido demasiado indulgente con sus hijos, y por los defectos de su carácter, el pueblo tuvo un pretexto para exigir un rey como las demás naciones. No había queja contra Samuel. Todos reconocían su integridad y sabiduría, pero él pudo ver que tampoco deseaban que él apartara a sus hijos, puesto que lo que en realidad querían era un rey. Samuel se sintió censurado y percibió que lo querían apartar, pero no dijo nada, sino que llevó el asunto en oración a Dios, que le dijo al profeta que hiciera lo que le pedían. «No te han rechazado a ti, sino a mí», le dijo el Señor. Elena White afirma que los que desdeñan y rechazan al siervo fiel de Dios no solo menosprecian al hombre, sino también al Señor que le envió. Menoscaban las palabras de Dios, sus reproches y consejos, rechazan la autoridad de Él. Al apartarse de la ley de Dios, los hebreos no llegaron a ser el pueblo que Dios deseaba hacer de ellos, y quedaron luego tan completamente cegados por el pecado que imputaron al gobierno de Dios todos los males que resultaron de su propio pecado e insensatez. Aunque Dios había predicho por medio de los profetas que Israel pediría rey, Él sabía que esta forma de gobierno no era lo mejor para ellos. Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero, sin buscar el consejo de Dios, o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean, para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y a arrepentirse de su pecado. Dios quería que los israelitas se vieran constantemente atraídos a Él, y sabía que al poner a un hombre en el trono, esto tendería a apartar de él el ánimo de la gente. Confiarían más en la fuerza humana y menos en el poder divino, y los errores de su rey los inducirían a pecar y separarían a la nación de Dios. Se le indicó a Samuel que accediera a la petición del pueblo, pero se le advirtió de las consecuencias negativas que tendría tal conducta. Samuel señaló al pueblo las cargas que supondría tener rey y los tributos a los que se verían expuestos. Sus hijos se verían obligados a formar parte del ejército del rey y sus hijas serían siervas de la corte. Además, tendrían que dar una parte de sus beneficios al rey, así como trabajar sus tierras y entregar parte de la cosecha para alimentar a la casa del rey. A pesar de la advertencia, el pueblo optó por ser como las demás naciones. Desecharon el privilegio y la bendición de ser especiales para imitar el ejemplo de los paganos. Hoy subsiste, dice Elena White, entre los que se dicen hijos de Dios, el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres mundanas. Hay cristianos que están constantemente intentando imitar las prácticas de los que adoran al Dios de este mundo. Pretenden justificarse diciendo que así tienen mayor influencia sobre los impíos,
pero se separan de la fuente de fortaleza y, haciéndose amigos del mundo, se enemistan con Dios. Con tristeza, Samuel salió a buscar un rey. Su vida había sido bendecida, pero el pueblo se había cansado de su piedad y devoción. En el carácter del anciano profeta vemos reflejada la vida de Cristo. Fue su pureza lo que provocó la ira de Satanás. Fue su santidad lo que despertó el desprecio de los que profesaban ser piadosos. Si Cristo hubiera tolerado los pecados de los judíos, le habrían aceptado como su rey, pero no quisieron soportar su manera intrépida de reprocharle sus vicios. Despreciaron la hermosura de su carácter puro y santo y fueron dominados por Satanás. Dios escogió a Saúl, de la tribu de Benjamín, como rey para Israel. Su apariencia halagaba el orgullo nacional y, sin embargo, a pesar de estos atractivos exteriores, Saúl carecía de las cualidades superiores que constituyen la verdadera sabiduría. De porte noble y digno, en la flor de la vida, bien parecido y alto, parecía nacido para mandar. Aunque era hijo de un jefe poderoso, Saúl, conforme a la sencilla vida de aquellos días, se ocupaba de cuidar a los animales de su padre. En cierta ocasión, perdió a las asnas de su padre y su siervo le propuso acudir al profeta Samuel, que vivía en Ramá. En la puerta de la ciudad, Saúl se encontró con el profeta mismo. Dios le había revelado a Samuel que en esa ocasión el rey escogido para Israel se presentaría delante de él. Samuel le dijo que no se preocupara por las asnas, pero que se quedara al festín que se iba a celebrar. En aquel lugar, Samuel le insinuó el futuro que le esperaba, y Saúl contestó: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces, en el festín, Samuel lo sentó en el sitio de honor y se le dio la mejor porción. Al día siguiente lo ungió y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Entonces lo despidió y le dijo que el Espíritu de Dios vendría sobre él y sería cambiado en otro hombre. Cuando Saúl volvió a casa, le pasó tal y como Samuel le había dicho, y el Espíritu entró en él y se unió en cantos a los profetas que descendían a su ciudad. En esta experiencia espiritual, Saúl pudo ver con claridad quién era él y la belleza de la santidad que se le invitaba a vivir. Entendió el plan de la salvación y le fue revelada la fuente de fortaleza y gracia que podría cambiar su vida. Poco después, Samuel convocó al pueblo en Mizpa. Se haría pública la elección del rey. Se haría mediante una ceremonia pública y solemne. Entonces, la suerte señaló la tribu, la familia y la casa hasta que finalmente Saúl, el hijo de Cis, fue designado como el hombre escogido. Él, abrumado con el sentimiento de la gran responsabilidad que estaba a punto de recaer sobre él, se había escondido. Cuando finalmente lo presentaron ante el pueblo y vieron que era el más alto en Israel, con orgullo y alegría gritaron: ¡Viva el rey! Entonces se escribió un libro en el que se escribieron los principios del gobierno monárquico tal y como los explicó Samuel. A pesar de la alegría generalizada, no todos estaban conformes con el hombre al que se había escogido. Las tribus de Judá y Efraín, las más grandes y poderosas, no aceptaron que se escogiera un hombre de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel. Estas tribus se negaron a prometer fidelidad y obediencia a Saúl y a traerle los regalos acostumbrados. Los celos y la ambición habían comenzado a tener efecto tras la coronación de Saúl. Siendo ya rey, Saúl decidió que sería mejor que Dios fuera el que afianzara su autoridad y se retiró a Gabá hasta que los amonitas invadieron a las tribus al este del Jordán. Cuando amenazaron la ciudad de Jabes, los habitantes de la ciudad pidieron ayuda y Saúl convocó al ejército de Israel. 330.000 hombres se congregaron en la llanura de Bezec, bajo las órdenes del rey, y cruzaron el Jordán para derrotar absolutamente a la amenaza amonita. La rápida victoria y la forma en la que Saúl había dirigido el ejército hizo que todos lo saludaran como rey, atribuyendo el honor de la victoria a los instrumentos humanos y olvidándose de que sin la bendición especial de Dios, todos sus esfuerzos hubieran sido en vano. En su entusiasmo, algunos le llegaron a proponer que matara a los que no lo habían apoyado como rey, pero Saúl mostró un espíritu de compasión y perdón,
al no buscar venganza y atribuir el mérito de la victoria solamente a Dios. Tras aquella victoria, Samuel convocó al pueblo en Gilgal. Allí dejaría de dirigirlos después de muchos años de servicio fiel al Señor. Desde su niñez había estado relacionado con la obra de Dios y durante toda su larga vida había tenido solo un propósito: la gloria de Dios y el mayor bienestar de Israel. Les dijo que antes de tener paz y prosperidad, debían ser inducidos a confesar el pecado que los había llevado a desear rey, ignorando que el Rey Celestial los había sacado de Egipto y había peleado sus batallas. A pesar de su rechazo, Dios estaría con ellos. Satanás quiso inducirles a considerar a Dios como severo e implacable, pero Samuel les indicó que Dios es misericordioso y perdonador, y desea siempre manifestar favor hacia su pueblo cuando éste obedece su voz. Entonces, sin reprochar a Israel por la ingratitud con la cual le había retribuido toda una vida de devoción, Samuel les exhortó: «Solamente temed a Jehová, y servidle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Pero si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis». Ya tenemos, querido amigo, a Saúl reinando en Israel. Su historia es una historia triste de lo que pudo ser y no fue. Leeremos juntos el capítulo 60, la presunción de Saúl.